pues es un sistema maravilloso que, como puedes ver, simplemente consiguiendo una muy buena nivelación ya no es necesario de volver a limar ni nada sellar cutícula. Por eso se complementa tan bien, por ejemplo, con una manicura profunda. Hola mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y hoy les traigo, mis bellezas, un video lleno de color, mis amores. Vamos a trabajar diseños en la misma técnica que les traje en el video anterior, solo que en el video anterior les mostré como que la técnica básica y lo trabajamos en un set súper natural, neutral, muy clásico. Y hoy les quiero traer otras opciones para complementar esto que para mí es mi técnica favorita del momento. Y bien, mis bellezas, les comento qué es lo que estoy haciendo en este momento. Pues para esta primera opción que les traigo, lo que estoy realizando pues es mi plataforma de poligel. Estoy utilizando este poligel de color que ya tenía estos geles guardaditos hace un tiempo y bueno, vi que esta es la oportunidad perfecta para comenzar a utilizarlos. Pero recuerda que si no trabajas con poligel o no tienes poligel, puedes hacerlo también con acrílico, no hay ningún problema. Lo único que tienes que tomar en cuenta es que esta plataforma, ya que es muy delgada y que no vamos a hacer, como digamos, no lo vamos a aplicar en toda la uña, por decirlo así, sino que solamente en el borde libre y un poquito hacia arriba para sujetarlo del borde libre, no puede exceder del largo de número 2. Esta técnica es ideal para uñas cortas, solamente hasta el largo número 2, repito. Entonces, una vez que ya tienes curada tu plataforma, lo que hice fue limar un poquito los bordes. Después, en la zona de cutícula, apliqué un esmalte bien escarchadito y estoy agregando un poco más de brillo con un poco de flex. Esto es para crear una tendencia glam súper bonita. Ahora voy a trabajar con mi rubber, que esto es lo que va a terminar de dar nivelación, estructura y reforzamiento a toda esta uña. Y voy a trabajar con esta rubber de color que está preciosa, es en un tono verde pastel hermoso que me encantó. Yo en mis historias les compartí que hace recientemente que estuve en la Cosmo Beauty, que es una feria de belleza que se realiza aquí en Perú cada año. Pues este año me invitaron a participar, estuve con Legacy Nails y por ahí pues estuve paseando por la feria y todo esto y pues encontré esta marca de esmaltes que me llamó mucho la atención porque tenían entre sus productos una gama preciosa de colores de rubber, así que pues adquirí varias de ellas y pues aquí estoy probándolos, viendo cómo se comporta el producto y hasta el momento me están gustando, mis bellezas. Entonces lo estoy aplicando de esta manera. Como puedes ver, tiene una textura media. Recuerda que en las rubbers vas a encontrar textura ligera, media y textura pesada o más gruesa. Esta en particular es una textura media, un poquito más pesadita, pero yo todavía la catalogaría dentro de textura media. Como puedes ver, son más espesitas y pues esto lo voy a estar ayudando con un pincel liner para colocarlo perfecto en la zona de laterales y hacer un difuminado hacia cutícula y hacia la punta. Una vez que ya tienes bien nivelada tu rubber, lo llevamos a curar y para terminar y digamos dar un encapsulado a todo este diseño, voy a utilizar esta rubber transparente. Esta es de Legacy Nails y como puedes ver, la textura es diferente. Esta es de consistencia ligera, más fluida, como puedes verlo. Este tipo de rubbers son más fáciles de nivelar, pero hay que tener más cuidado en la aplicación porque si te excedes de producto, pues sí se puede comenzar a mover o embarrar hacia los laterales. Entonces hay que trabajarlo con un poquito más de rapidez, de cuidado y con mucho cuidado de no excederte en producto. Igual en la zona de laterales lo voy llevando con mi pincel liner. Aquí estoy ayudando a la nivelación aquí del producto. Siempre nos guiamos por el reflejo que es de la luz, que es lo que nosotros llamamos el blick. El blick nos va a guiar hasta que nosotros encontremos ya la nivelación perfecta. Cuando veamos ese reflejo parejito, que no se rompe, que no se parte, que no se deforma, ahí vas a tener ya tu nivelación perfecta. Lo llevas a curar a la lámpara. Yo lo que hago, lo que me gusta hacer es limpio la capita pegajosa
Y después le voy a dar un pequeño limadito en los bordes de esta forma para después aplicar mi finish gel. También es válido aplicar directamente el finish gel y al final dar ese limado en los bordes. También se puede hacer de esa manera. Ya pues son formas diferentes, tú puedes probar cuál es la que más te funciona. A mí me gusta hacerlo así. Entonces ya esto, apliqué mi finish gel, lo llevo a curar a la lámpara y listo, así es como queda terminada mi uña. Mira qué hermoso, mira ese blick precioso. Esto ya no es necesario limar más, no es necesario ya sellar cutícula ni nada. El sistema Ruber está diseñado para aplicarlo, simplemente se nivela solo y después de eso ya pues puedes terminar tu aplicación. Por eso me encanta, bellezas. Entonces voy a realizar otra uñita. Esta vez voy a realizar la plataforma con poligel transparente. De esta forma, te repito que si no utilizas poligel, también puedes hacerlo con acrílico, ya que el Ruber System es compatible tanto con acrílico como con poligel. A mí me gusta trabajarlo con poligel porque siento que es un complemento perfecto, pero como te digo, también puedes hacerlo con acrílico, no hay ningún problema. Entonces te recuerdo que la extensión no debe exceder del largo número 2. Como puedes ver, yo extiendo mi extensión solamente hasta el número 2. Y listo, llevamos a curar. Aquí perdí la toma donde llevo a curar este poligel, pero obviamente se lleva a curar. Y después de eso vamos a hacer los retoques con la lima en todos los bordes para definir perfectamente la cuadratura de esta uña, que en este caso estoy haciendo una uña en forma oval. Bien, perdón, esta es en forma almendra. Ya, después que tenemos esto listo, voy a hacer lo mismo que en la uña anterior. Voy a colocar un gel con bastante brillo, con bastante glamour en la zona de cutícula, y para intensificar este brillito voy a utilizar estos flakes que me encantan. Mira qué hermosos, qué brillo tienen. Son unos flakes holográficos, belleza, que van a dar un toque rockstar precioso a esta uña. Después de esto decidí utilizar estos confetis metálicos que son en distintos colores, también para agregar un poquito más de color. Y para colocar confetis, lo que hice fue aplicar una base ligera de Ruber Clear, como acabas de ver, sin llevar a curar todavía. Voy a colocar los confetis como para que esta Ruber me ayude como a adherirlos, ¿vale? Después de esto lo llevamos a curar y enseguida, ahora sí, con mi Ruber de color, que voy a utilizar nuevamente de esta misma marca Ciani. Mira ese color negro, belleza, o sea, por favor, Ruber negra. Yo nunca había visto una Ruber de este color. Y pues voy a aplicarla de esta forma, concentrando el producto primero en esta zona de aquí, con mucho cuidado de no tapar la decoración que coloqué, porque quiero que se note, que luzca esta decoración. Y lo vamos a ir llevando suavecito con el pincel hacia abajo de esta manera. En este caso sí voy a llegar hasta la punta porque quiero que todo el resto de la uña se vea en esta tonalidad negra y solamente destaquen los brillos de zona de cutícula. Entonces lo vamos a llevar de esta manera. Y bueno, belleza, sé que me vas a preguntar sobre estas Rubers, dónde conseguirla. Pues mira, yo desconozco mucho de esta marca, yo recién la estoy probando. Como te digo, la conocí en la Cosmo Beauty aquí en Perú. Yo no sé si está presente en otros países, pero según lo que me comentaron las personas en el stand de la marca, es que es una marca europea de origen en Bélgica, aunque los productos son manufacturados en China, pero la marca es de Bélgica. Entonces pues yo la estoy probando. A mí lo que más me ha gustado de ellos son la gama de colores, que es preciosa, tanto de sus rubbers como de sus esmaltes en gel, que son de un solo paso. Ya después te estaré mostrando también quizá algunos de ellos, pero pues aquí está. Yo no los encontré aquí en Perú, no sé si habrá en otros países, pero me encantaron. Así que bueno, pues aquí estoy utilizándolos. Ya una vez que terminé de aplicar la Ruber negrita, lo llevé a curar. Y ahora igual vamos a terminar de encapsular todo, porque tengo que encapsular también la decoración más pesadita que coloqué, esos confetis. Y esto lo voy a hacer ya con la Ruber Clear. Entonces fíjate cómo lo apliqué desde zona de cutícula. Y lo vamos a ir llevando de esta forma hasta la punta. Lo vamos a dirigir con nuestro pincel liner hasta obtener ese blick maravilloso. Te puedes ayudar también colocando en esta posición la uña
como volteando hacia abajo para que la gravedad nos ayude con la nivelación. Esto lo llevé a curar. Aquí nuevamente perdí la toma del curado, belleza, pero aquí después llevé a curar esta rubber. Y después igual voy a limar nuevamente todo lo que son los bordes para definir nuevamente bien los bordes, porque a veces se queda como que un poquito en los bordes el producto, y eso es todo, belleza. Después de eso aplico mi finish gel con mucho cuidado en los bordes, porque eso ya no lo quiero volver a limar, y lo llevamos a curar nuevamente. Y así es como queda esta uña. Me encantó, bellezas, no saben lo hermoso que se ve. Me encantó un estilo completamente rockstar que me fascinó. Yo creo que en mi siguiente set me voy a hacer esta aplicación, bellezas, porque de verdad me encantó. Tú veme dejando en tus comentarios cuál es tu favorita. Bien, entonces continuamos ya con nuestra tercera y última opción. Esta vez nuevamente voy a utilizar este poligel de color y lo voy a aplicar de esta manera. Si no tienes poligel de color, puedes usar transparente. Y después puedes darle color con un esmalte en gel. También es válido. Me refiero, aplicas tu plataforma de poligel clear, curas, limas, dejas perfecto. Y después esmaltas la punta con el color que tú quieras. También se puede. Es completamente compatible con el sistema rubber. Bien, entonces esto lo voy a llevar a curar nuevamente. Después de curado, mira, me quedó ahí como que un plieguecito. Eso es por la uñita de práctica, belleza, que se movió un poquito la forma para escultura, porque estas formas a veces es difícil mantenerlas quietas en este dedito de silicona, porque no se adhiere la forma al dedito de silicona. Entonces ahí me quedó un pliegue. Aquí lo que estoy haciendo es corregir eso, porque tiene que estar parejito para que mi nivelación sea más sencilla y me quede mucho mejor. Entonces ya después de esto termino ya mi extensión, mi plataforma. Igual voy a dar cuadratura con la lima, laterales, punta, y voy a limar un poquito de superficie para que me quede bien parejito. Ya que está listo, voy a aplicar nuevamente rubber clear de esta forma, pero fíjate cómo lo aplico en una capa más delgada en este paso, porque también me voy a apoyar de esta rubber para colocar esta decoración en la punta. Ahora lo que voy a encapsular o lo que voy a decorar es la punta de esta uña. Entonces coloqué estas maripositas y algunos confetis. Después llevé a curar y después terminé con un poquito de flakes o pigmento en hojuelas, tornasol, ya para darle ese toque de un poquito de brillo más tornasolado. Así es como estará quedando mi diseño. Ahora voy a utilizar nuevamente estas rubbers hermosa, y mira esta qué belleza de rubber. Es en un tono tornasol hermoso, nacarado. Me encanta que ya las marcas estén atreviendo a darnos más opciones de colores y texturas y todo esto en las rubber, porque pues es un sistema maravilloso que, como puedes ver, simplemente consiguiendo una muy buena nivelación ya no es necesario de volver a limar ni nada sellar cutícula. Por eso se complementa tan bien, por ejemplo, con una manicura profunda en la que podemos trabajar la piel a profundidad y después aplicar este sistema donde ya no vamos a tener que limar zona de cutícula. Es perfecto en esos casos. También el Rubber System es completamente compatible, como acabas de ver, con poligel, con acrílico. Lo puedes utilizar con el sistema dual, lo puedes utilizar también con soft gel, que en próximos videos te voy a estar trayendo esta técnica porque es preciosa, maravillosa y muy práctica. Y estate atento del canal porque les voy a estar trayendo todas estas novedades de estas nuevas técnicas. Bien, entonces ya que terminé de curar ya mi rubber, como puedes ver, lo que hice después también fue aplicar la rubber clear y encapsular, para encapsular bien esa decoración de la punta y terminar de nivelar toda la estructura de la uña y dejarla ya perfecta. Limo nuevamente el perímetro, los bordes, y después aplico mi finish gel. Llevo a curar mi finish gel y así es como queda. Mira ese blick hermoso, perfecto, ese brillo que
que me dice que la uña está perfectamente nivelada, terminada, hermosa. Espero que te haya gustado mi belleza, te mando un abrazo muy fuerte y recuerda que en mi canal tienes todos mis cursos gratis. Por allá te espero. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto con otro video más. ¡Mua!